Bueno, mis hermanos, buenos días. Dios les continúe bendiciendo. Y la verdad es que hoy estamos gozosos por estar aquí en la casa del Señor después de una semana de trabajo, de vivencias, de experiencias, pero podemos decir que el Señor es bueno porque estuvo con nosotros en todo tiempo. ¿Ustedes se imaginan cuántas cosas nos libró el Señor esta semana? Hoy en día hay que salir a la calle y no sabe si regresa a su casa. Tengo la bendición, hermanos, de esta semana de vivir una vida, una semana más. Yo pienso que a ninguno le faltó su alimento, ni su cama donde recostar su cabeza. Y por eso y por muchas cosas más que nosotros debemos de darle gracias a Dios y alabarlo todos los días de nuestra vida. Solamente el hecho de levantarnos cada mañana, de abrir los ojos, de respirar un día nuevo, de movernos por nuestros propios medios sin tener necesidad de un aparato medicinal, una droga, una medicina para poder vivir un día, como mucha gente lo hace. Por eso, hermanos, démosle gracias a Dios hoy y dispongamos nuestro corazón para recibir su palabra y que esa palabra no solamente quede en la mente o en algo como una prédica, sino que la podamos atesorar. Porque realmente la palabra de Dios, hermanos, es para guardarla en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en los momentos de necesidad, de los que vamos a estar pasando muy pronto, no estoy siendo ave mal agüero, sino estoy preveniendo a la iglesia de lo que viene. En los momentos de necesidad que vamos a estar pasando, lo único que nos va a tener a nosotros en pie es la palabra de Dios. Lo único que vamos a tener nosotros para poder salir adelante, sostenernos y poder llevar una vida es la palabra del Señor. De resto, hermanos, ni posesiones, ni posiciones, ni amistades, nada. Únicamente la palabra de Dios es lo que nos va a tener a nosotros en pie. Hemos venido, hermanos, hablando mucho sobre el tema del final de los últimos días, ¿verdad? Es algo que hemos estado estudiando ya hace como unas 3, 4 semanas. Hemos tocado temas importantes y hemos visto cosas importantes de lo que la palabra del Señor nos habla. Hoy vamos a seguir hablando de la gran tribulación, porque como dije antes, hemos estado estudiando el fin de los tiempos, en el cual el Señor nos habla mucho en su palabra, y hemos tomado como base el libro de Mateo 24, que es uno de los pasajes con más autoridad de la palabra de Dios, porque en este pasaje todo el capítulo 24, 25, hermanos, son las palabras expresadas por el mismo Señor Jesucristo. Son las palabras expresadas por el Señor Jesucristo. Son enseñanzas que brotan de su propio corazón para nosotros, sus discípulos. En esta ocasión, acordémonos que estamos hablando que Mateo nos está relatando cuando el Señor se encontraba en el Sermón del Monte, enseñando y respondiendo a sus discípulos las incógnitas que tenían ellos sobre la importancia de ese tema que estamos hablando de los últimos tiempos. También compartimos nosotros sobre la profecía de Daniel de las 70 semanas y muchos otros versículos de Apocalipsis, de Tesalonicenses, de muchos versículos que la palabra de Dios nos enseña. Y solamente, hermanos, nos hemos basado en la palabra de Dios. No hemos traído un comentario de un libro que escribió alguien. No he querido colocar mis propios sentimientos, sino le pido al Señor para que me dé ese discernimiento para poder enseñar o llevar la palabra así como Él la quiso que se expusiera. La primera semana que estuvimos hablando, hermanos, nos permitió preguntarnos y exhortarnos a nosotros mismos si estamos preparados para el final de los tiempos. Si estamos preparados para el final de los tiempos. Esa enseñanza fue la que el Señor nos trajo ese día, mostrándonos y advirtiéndonos que los tiempos ya están cerca, que el tiempo está cerca, que todo esto que estamos viviendo, que estamos viendo, lo que está ocurriendo, no es casualidad, sino nosotros estamos, hermanos, preguntarnos si verdaderamente estamos preparados para el final de los tiempos. La segunda semana hablamos sobre la gran necesidad de aprender sobre la parábola de la higuera para entender mejor los tiempos, ¿verdad? Cuando el Señor habla y explica la parábola de la higuera, es para que sus discípulos entiendan mejor los tiempos, para que no se preocupen simplemente decir, Señor, pero ¿cuándo es? Sino que nosotros entendamos cuándo son
verdaderamente los tiempos. La tercera semana compartimos sobre el rapto y la tribulación. Y vimos que según la profecía de Daniel de las 70 semanas, nos ubica en el final de la semana 69 y prontos a iniciar la semana 70, ¿verdad? Pero nos encontramos ahora mismo en una pausa, estamos en un intermedio que el Señor en su misericordia ha colocado, porque estamos en medio del final de la semana 60 y a inicios de la semana 70. Semana en la cual se conoce que este intermedio que el Señor ha creado, este intermedio que el Señor ha permitido que estemos viviendo, se llama el tiempo de gracia. Es un tiempo que el Señor nos ha dado para que todos los hombres nos arrepintamos, para que todos los hombres volvamos nuevamente la mirada hacia el Señor y nos alejemos del pecado y nos alejemos de todas las cosas que el Señor... Y nos alejemos del pecado y comencemos a vivir, hermanos, una vida en santidad. De eso se trata este periodo, este lapso, este periodo de gracia que el Señor está dando. No es que es por casualidad, no, es que el Señor paró a final de la semana 60, 69 y antes de comenzar la semana 70, el Señor tiene un periodo de gracia para que todos los hombres que están sobre la tierra tengan la necesidad de arrepentirse, comenzar a vivir una vida en santidad, comenzar a voltear los ojos hacia Dios y no darle la espalda. Por la misericordia de Dios, la humanidad, hermanos, ha experimentado y experimenta aún en la actualidad el único camino de la salvación, ¿verdad? Todos sabemos que el único camino de la salvación es por medio de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él ofrendó su vida por toda la humanidad, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Entonces, desde ese entonces, el tiempo de la gracia se abrió sobre nosotros. Y por eso es que a pesar de lo difícil que parecen las cosas hoy en día, hermanos, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, aún contemplamos una esperanza espiritual sobre nosotros. Podemos ver la situación difícil, que estamos en el último tiempo, que va a llegar la venida del Señor. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, anhelamos y estamos todavía contemplando esa esperanza espiritual que sobre nosotros el Señor ha colocado. Y esa esperanza es la gracia del Espíritu Santo sobre nosotros. Juan 14, 15 y 16 dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Juan 17 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Entonces, la gracia de Dios está sobre nosotros. Y este tiempo, este periodo, este espacio que el Señor ha conseguido, no es de vacaciones ni para que nosotros digamos, tenemos tiempo. No, este periodo, este espacio es para que tú y yo y para que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, caigamos en la cuenta que es un periodo en el cual nosotros necesitamos colocarnos, hermanos, a cuentas con Dios. Necesitamos volver nuevamente nuestra mirada a Él. Necesitamos, hermanos, cambiar nuestra manera de pensar, de ser, de hablar, de oír. Necesitamos, hermanos, entregarnos en cuerpo, alma y mente al Señor. No podemos seguir, hermanos, andando en la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. Necesitamos comenzar a buscar la santidad que habla la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, estar listos para cuando Él venga, estemos preparados para partir con Él. Entonces, no es un tiempo para vacaciones. Es un tiempo, hermanos, en el cual nosotros debemos, hermanos, comenzar a colocar las cosas en su lugar. Entonces, hoy vamos a hablar con todo lo relacionado a la gran tribulación. Y yo espero, hermanos, que las enseñanzas que hemos estado recibiendo por medio de la palabra del Señor las vamos a colocar en práctica en nuestra propia vida. Y más ahora que el final de los tiempos se acerca. No sería bueno que llegara el Señor y nos cogiera desapercibidos, ¿verdad? Que llegara el Señor y nos encontrara haciendo la otra cosa que no estamos, que no estamos alineados con lo que Dios desea.
Entonces, hoy deseo iniciar haciendo énfasis, hermanos, con algo muy revelante que merece la atención y que Jesús lo enseñó. Es algo revelante, porque es algo, hermanos, que hoy en día todo el mundo está aprovechando a decir, el Señor viene en enero, el Señor viene en febrero, faltan 3 días, faltan 5 días. No, es algo que nosotros como creyentes necesitamos, hermanos, entender que el Señor claramente en Mateo 24, versículo 36 dijo, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que si tú has escuchado una predica que en 3 meses viene el Señor, o que para el 2005, en el mes de abril, ya sabe que es mentira. Porque la palabra del Señor claramente dice, pero del día y la hora nadie la sabe, sino solamente el Padre que está en los cielos. La semana pasada también mencionamos algo muy importante, hermanos, que hemos de tener en cuenta, y es que de lo que estamos hablando, del tema que estamos hablando, está con relación, tenemos que relacionarlo es a la iglesia de Dios, a la iglesia espiritual de Dios, porque hoy en día existen 2 clases de iglesias, ¿verdad? Y hablamos la semana pasada que había la iglesia terrenal, que es la que está conformada por congregaciones locales y está integrada por creyentes simpatizantes de Jesús. Y hablamos de la iglesia espiritual que está conformada por los verdaderos creyentes unidos por su fe en Cristo Jesús. Son 2 cosas muy diferentes. Entonces, estando ya claro, quedando claro que después del rapto, cuando la iglesia espiritual esté en el cielo, como vimos lo que hablaba toda la palabra de Dios y lo confirmamos en el libro de Apocalipsis, que del capítulo 1 al 3 Juan habla de la iglesia y del capítulo 4 ya no aparece la iglesia. Hasta los últimos capítulos de Apocalipsis es que vuelven a nombrar la iglesia. Pero del capítulo 4 en adelante, cuando el apóstol Juan habla de todas las cosas, la iglesia ya no está en la tierra, la iglesia está en el cielo. Entonces, la Biblia nos enseña que habrá un periodo de tribulación, ¿verdad? Que hay un periodo de tribulación en la tierra para los que quedaron aquí en la tierra. Hermanos, y esto yo quiero que lo tengamos muy presente y le demos importancia. Porque muchas personas dicen, ay, la gran tribulación, otra vez con el mismo cuento. Hermanos, y esto que estamos hablando no es un cuento, no es una película, no es ciencia ficción, sino es algo real que está próximo a suceder, porque la palabra de Dios lo ha dicho, y cuando la palabra de Dios lo dice es el sí y el amén. Ahora, es importante señalar que la tribulación, la gran tribulación, no es simplemente un periodo de persecución o problemas mundiales, porque la gente dice, la gran persecución, sí, claro, que hay terremotos, que no solamente eso, sino que es un tiempo de juicio divino sobre aquellos que rechazaron a Dios. O sea, se va a manifestar con terremotos, con pestes, con todo lo que hemos escuchado. Pero aparte de eso, hermanos, es un tiempo divino, es un tiempo en el cual el Señor va a utilizar, hermanos, ¿para qué? Para traer juicio sobre aquellos que rechazaron a Dios y su salvación. También es un tiempo en el que Dios va a purificar y santificar a su pueblo. Escúchenme bien, este tiempo es el que Dios va a santificar y purificar a su pueblo. Entonces, es necesario, hermanos, que retomemos un poco a la historia y recordemos que durante la primera venida de Cristo a la tierra, ya hace más de 2000 años, justo antes que Él ascendiera al cielo, pero después de que su muerte y su resurrección, Jesús instruyó a sus discípulos sobre qué deberían hacer, cuál era su misión. Y su instrucción se conoce hoy en día como ¿qué? Como la Gran Comisión, ¿verdad? Esta misma comisión es dada a los apóstoles también en el libro de Marcos 16, 14, 16, dice la palabra de Dios, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no le habían creído lo que les había dicho a lo que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será ¿qué? Condenado. Entonces, por lo tanto, nosotros, esta gran comisión que fue dada a los apóstoles, esta gran comisión es dada para la iglesia. Esta gran comisión es dada para ti y para mí. Y la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio de Cristo hasta que el Señor venga por ella. Nosotros, tú y yo como iglesia, tenemos la gran responsabilidad, tenemos la tarea, hermanos, de seguir predicando el evangelio de Cristo hasta que el Señor venga por nosotros, hasta que el Señor venga por su iglesia. Ahora escúcheme bien, la iglesia de Cristo concluirá su tarea de evangelista cuando sea arrebatada en las nubes. Ahí nosotros concluimos nuestra tarea de evangelizar, cuando somos arrebatados a nubes. Y desde ese momento en adelante inician la obra los personajes bíblicos que vamos a mencionar más adelante, quienes van a concluir la tarea de evangelizar al mundo. Porque yo quiero que entendamos, hermanos, y veamos claramente que aún en la tribulación el evangelio no faltó. Aún en la tribulación el evangelio fue predicado, aunque no estaba la iglesia. Aunque la gran tribulación comienza con una promesa política de paz, se desencadena en una serie de ¿qué? De juicios de Dios contra el mundo. Y estos juicios de Dios contra el mundo son los juicios de los sellos que nos habla la Biblia en Apocalipsis 6, versículo 1 al 7. Si la han leído, Apocalipsis 6, 1 al 7, nos habla que cuando abrió un sello salió un caballo y que el jinete y que ese jinete se le dio la potestad de matar, llevaba una espada. Nos habla de los jinetes, de los caballos y esos juicios de Apocalipsis 6, 1, 7 van a ir creciendo gradualmente, hermanos, en intensidad a medida que avanza la primera mitad de la tribulación. Porque la tribulación va a ser 7 años, pero 3 años y medio va a ser de supuesta paz. Y los 3 años restantes es donde verdaderamente los que se quedan van a comenzar a vivir lo que es una tribulación. Esta gran tribulación que nos habla incluye las guerras, hambres, pestes, persecución a los creyentes y todos los desastres naturales que hemos escuchado. Y el anticristo, hermanos, va a comenzar a elevar su poder político cada vez mayor y mayor y mayor. Durante este periodo de tribulación, el mundo va a ser gobernado por un hombre incrédulo que dirige un sistema de gobierno diabólico. La Biblia asocia a este gobernante del final de los tiempos con una terrible bestia mencionada en Apocalipsis y Daniel. ¿Por qué decimos, hermanos, que es un gobernante final de los tiempos con un gobierno diabólico? Lo estamos viendo hoy en día. Todo se está alineando. ¿Dónde está la palabra de Dios hoy en las escuelas, en las empresas, en los hogares? No hay la palabra de Dios. Hoy en día no tenemos palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, estamos viendo que todo está alineando de una manera a pasos agigantados, donde ya el Señor no es permitido predicar en las escuelas, pero sí estamos viendo que están abriendo de daycare, after school, satánicos en las escuelas. Y nosotros como creyentes, ¿qué estamos haciendo? Simplemente como espectadores mirando. Ok, no dejan que los muchachos hablen de Dios en las escuelas, pero sí después de las escuelas se están abriendo reuniones satánicas, porque directamente están diciendo que son satánicas. Todo se está preparando en pasos agigantados. Y la gente va a decir, no, pero eso va a ser imposible que todo eso suceda. No es imposible. Si tú no crees, tú y yo estamos siendo vigilados y controlados desde hace mucho tiempo. Si tú no crees, tu dinero está siendo controlado. ¿O por qué crees que hoy en día ya no hay mucho efectivo? Solamente se manejan tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque esa es una misión de lo que tiene el gobierno satánico. Quiere gobernar tu vida, tu dinero, tus posesiones, tu familia. Quiere gobernar todo.
Porque hoy en día, hermanos, hay tantas protestas y luchas para que se permita el aborto, cuando la palabra de Dios no permite eso. Porque hoy en día luchan y pelean y hacen manifestaciones para que se apruebe el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, cuando eso es antibíblico. Entonces no se nos haga raro que lo que la palabra de Dios nos está enseñando y nos quiere advertir esté ya a la puerta de la esquina. No se te haga raro que cuando menos pensemos o abramos los ojos ya estemos en el rapto de la iglesia. Entonces hablamos que son los juicios del Señor los que habla Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 al 7, hermanos. Durante este periodo de tribulación, hermanos, el mundo va a ser gobernado por un hombre incrédulo que va a tener un gobierno diabólico. Por ejemplo, la Biblia asocia este gobernante con la bestia, con una temible bestia. Apocalipsis 13 dice que Juan ve una visión espantosa de un dragón y dos bestias. La primera bestia sale del mar y recibe el poder del dragón o Satanás. Esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diamantes, y sobre sus cabezas un nombre, blasfemo. La segunda bestia, dice Juan, que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, y su trono era grande en autoridad. Apocalipsis 13. Ahora, en Apocalipsis el término bestia se refiere a dos semejantes. Vemos que son dos bestias semejantes con diferentes características, pero son semejantes, son bestias. Y a veces la bestia se define al imperio del final de los tiempos. Estamos viendo que las 7 cabezas y los 10 cuernos indican que la bestia será una coalición de naciones que se va a alzar con el poder para someter la tierra bajo el control de Satanás. Las referencias posteriores a la bestia en el Apocalipsis muestran a una persona, es decir, al hombre que es el líder político. Pero ese líder político es la cabeza del imperio de la bestia. O sea, esa cabeza va a estar, es el representante de todo lo que está detrás de él, de todo el imperio satánico. Y vemos que la palabra de Dios nos muestra que una de las características de la bestia en el libro Apocalipsis es su hostilidad contra Dios y contra su pueblo. Esa es la meta principal. En Apocalipsis 11, versículo 7, se le dice a Juan: cuando hayan acabado los 2 testigos su testimonio, la bestia sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿Y qué? Y los matará. Apocalipsis 13:6 dice: y la bestia va a blasfemar en contra de Dios. Apocalipsis 13:7 vemos que esta bestia va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Dice Apocalipsis 7. También se le va a dar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El versículo 15, esta bestia tendrá el poder de matar a todos aquellos que no lo adoren. Hermanos, esto que estamos hablando es algo importante. No lo vea como un cuento, no lo vea como una historieta, sino véalo como que es una radiografía de lo que vamos a estar viviendo nosotros, de lo que vamos a estar pasando nosotros si no damos el paso a seguir a Cristo verdaderamente. El Señor nos está dando la oportunidad, hermanos, de que reaccionemos, de que recapacitemos y que nos arrepintamos y comenzamos a ver las cosas, a colocar todo en orden. Todavía hay tiempo. No sabemos hasta cuándo. No sabemos si al salir de la iglesia sucede algo. No sabemos si mañana al despertarnos ya estemos nosotros envueltos en la gran tribulación, o que ya haya venido el rapto y nos hayamos quedado nosotros. Entonces, entendamos, hermanos, que esta bestia tiene el poder de matar a todos aquellos que no le adoran. Yo pensaba y decía: Señor, si las
gente hoy en día van a la iglesia y casi que rogándole que vengan y no vienen. Ahora pensemos el día que los van a matar por no hacer lo que la bestia quiera. Qué contradicción, ¿verdad? Hoy en día que tenemos la libertad, tenemos la esperanza de recibir gratis la misericordia de Dios, de recibir gratis su perdón, de recibir sus bendiciones, no las tomamos y no las aceptamos. ¿Por qué? Porque estamos ocupados haciendo otras cosas. Estamos con nuestra mente y nuestro corazón en lo que el mundo nos ofrece, lo que el mundo nos da. Pero hermano, va a llegar el día que la bestia va a tener el poder de matar a todos los que no le adoren. Y ahí el que se quede se va a acordar. Yo no iba a la iglesia y me ponía disgustado cuando el pastor me llamaba a preguntarme por qué no iba. Y hoy, si no adoro a la bestia, mi vida corre peligro. Entonces, el hombre que confirma el tratado de los 7 años a Israel no será reconocido como el anticristo en ese momento, ¿verdad? En ese momento es reconocido como alguien que trae la paz, alguien que trae esperanza, alguien que va a arreglar este mundo. Pero se va a ser considerado como un gran líder, como un pacificador. Pero más tarde él será habitado por Satanás y se declarará siendo que Dios. Él se va a declarar siendo Dios. Según Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, aquí es donde él se convierte oficialmente en el anticristo. Y es cuando empieza la gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lean ustedes mismos, segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, sabemos que el anticristo va a firmar un acuerdo de pacto de 7 años, ¿verdad? El cual va a romper a la mitad de ese periodo. Daniel 9:37 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que se ha determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, la palabra dice que el Señor aún va a cortar los días para que las personas se salven. Yo no quiero imaginarme, hermanos, cómo serán esos 7 años de tribulación. Yo no quiero imaginarme, hermanos, cómo van a ser esos 7 de tribulación. Si nada más recordemos que cuando estuvo esta pandemia, que nos tocaba hacer fila para echarle gasolina al carro o para comprar algo, la gente estaba desesperada porque aún tenían dinero en sus bolsillos, pero no servía para nada. Y era simplemente hacer una fila. Cuando estamos hablando de la gran tribulación, es totalmente contrario. No sé si ustedes han visto en los noticieros esas imágenes de la guerra de Israel, esa destrucción que hay. No sé si vieron cuando pasó el huracán por Acapulco, esa destrucción que quedó. Hermanos, eso que estamos viendo en la pantalla, el tesoro, hoy no es nada comparable con lo que se va a vivir en la gran tribulación. No es nada comparable con lo que se va a vivir en la gran tribulación. Ahora, aunque los 3 primeros años de la semana 70 de Daniel va a ser un tiempo de supuesta paz, dice la palabra de Dios que por lo menos 1/3 de la población mundial morirá durante los juicios de los sellos y las trompetas. 1/3 de la población mundial va a morir, aunque estemos en los 3 años y medio de paz. De allí en adelante la vida se tornará cada vez más difícil.
después de los 3 años y medio, cuando el anticristo verdaderamente haga su presencia, cuando verdaderamente se muestre quién es, la vida va a ser más difícil, se va a tornar cada vez más difícil, porque la gran tribulación es la última mitad de la semana 70. Seguirá después todo lo que ya hemos hablado, y lo que Jesús llamó a esto el peor tiempo de juicio de la historia del mundo. Eso es la palabra de Dios. Va a ser el peor juicio de la historia del mundo. Serán torturados, serán perseguidos, asesinados, obligados a adorar a la bestia, marcados con su sello, el cual el que no lo tenga no puede hacer nada, ni comprar, ni vender, ni alimento, ni nada. Y lo importante, hermano, nuestras familias serán desintegradas. Yo no me imagino ese tiempo. Yo pensaba, Señor, no es la gran tribulación, sino es como la gran trituración, porque ese tiempo van a estar sacando lo máximo de cada persona. Si hoy en día uno sufre porque un hijo pasa dificultades, necesidades, ¿se imagina usted ese día cuando vemos que las familias van a ser sacrificadas, torturadas, esclavizadas y asesinadas? Es un tiempo en el cual nosotros no podemos ni imaginarnos. Es un tiempo en el cual ni tú y yo nos podemos imaginar qué va a pasar. Como dijo Jesús, va a ser el peor de los tiempos que lleva la humanidad. Pero hermanos, después de todo esto, incluso después del rapto, quienes queden en la tierra, por la misericordia de Dios, tendrán otra oportunidad. Muchos dicen, no, es imposible. Pero la misericordia de Dios, solamente por misericordia de Dios, después del rapto, quienes queden en la tierra van a tener otra oportunidad de ser parte de la segunda cosecha de Dios como mártires de la fe. Hay 4 acontecimientos bíblicos que nos indican cómo se va a compartir el evangelio en los tiempos de la gran tribulación, con el fin de que muchos sean salvos. Al comienzo dijimos que la iglesia va a parar su función de evangelizar cuando el Señor recoja, ¿verdad? Y en ese momento es que el Señor no permite que el evangelio sea quitado. El Señor continúa llevando el evangelio en su misericordia, compartiendo el evangelio para que muchas personas sean salvos. 4 acontecimientos. Primero, 144,000 judíos. El apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 7, la Biblia nos dice claramente que son 12,000 sellados de cada una de las 12 tribus. En otras palabras, serán todos los descendientes de Judá. Y estos 144,000 judíos predicarán el evangelio durante la gran tribulación. Estaba leyendo esto y muchas sectas, entre algunas de esas, los testigos de Jehová, dicen que los 144,000 judíos van a ser los testigos de Jehová que se convirtieron antes de no sé qué. Pero la palabra es muy clara. La palabra dice que van a ser 12,000 de cada tribu. Apocalipsis 7, 4, 8 dice, escúcheme bien, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manases, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Esos 144,000 judíos estarán sellados por Dios. Es decir, hermanos, tendrán la protección de Dios. ¿Para qué? Para seguir evangelizando a los pecadores en la tierra. Esos 144,000 no fueron sellados porque sí. El Señor tenía un plan preciso para que los que no quisieron aceptar su salvación,
antes del rapto tuvieran otra oportunidad. Y veamos, hermanos, que la Biblia dice que las acciones evangelísticas de estos 144,000 dieron éxito. Si tú lees Apocalipsis 7, del 9 al 14, dice la palabra de Dios: después de esto miré y aquí una gran multitud que nadie podía contar. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos con ropas blancas. Entonces uno de los ancianos se dirigió a mí diciendo: ¿quiénes son estos vestidos de ropas blancas y de dónde han venido? Le dije: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. O sea que esa gran multitud que no puedo contar fue el producto de la evangelización de esos 144,000 sellados. Esa es una. La segunda, encontramos que el Señor mandó 2 testigos poderosos. Durante la gran tribulación, Dios traerá a 2 testigos quienes evangelizarán y serán un tormento para los enemigos de Dios. Apocalipsis 11:3 dice: y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1262 días vestidos con ropas ásperas. Según Esdras, según Daniel y según Apocalipsis, en muchas partes dice que esos 1260 días van a ser los 3 años y medio. En esos 3 años y medio, el Señor va a ordenar a 2 testigos que profeticen la palabra de Dios. Y el versículo 5 dice: si alguno quisiera dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Entonces, vemos que van 2 métodos que el Señor ha dejado en la tierra para que su evangelio siga adelante. Pero dice el versículo 12 que la bestia los va a asesinar, pero Dios los va a resucitar y va a causar gran temor en quienes lo vean. Versículo 12 dice, perdón, dice: entonces escucharán una voz fuerte del cielo que les dice: subid acá. Y los testigos se levantarán al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. Van 2 métodos, 2 formas, 2 formas de que el Señor tiene su misericordia para que el evangelio continúe. El tercero dice que un ángel que grita el evangelio. Va a haber un ángel que grita el evangelio. Habrá una opción importante para salvarse cuando la señal el ángel que grita el evangelio, hermanos. Decíamos que va a haber una opción importante para salvarse contra cuando ocurra esa señal que vendrá al fin de los tiempos. El evangelio en todo el mundo va a ser predicado, así lo dijo Jesús en el Monte de los Olivos. Miremos Mateo 24:14, dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio, en medio de la tribulación, va a estar el evangelio, porque el Señor ha dispuesto. Y la forma que se predicará el evangelio en todo el mundo está indicada en Apocalipsis 14:6-7. Dice la palabra del Señor: y luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo con un evangelio eterno para proclamar a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dijo a gran voz: temed a Dios y dándole la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuarto, hay otro método, otra opción que el Señor colocó. Son los santos de la tribulación. Después de que Dios ha utilizado los 144,000 judíos, los ángeles, los cristianos, los mártires van a predicar el evangelio. Dios utilizará a quienes lo comenzaron a seguir durante la tribulación, y estos mártires llevarán su testimonio a los inconversos. Miremos lo que dice Apocalipsis 12:11. Describe cómo nuestros hermanos de la tribulación derrotarán a Satanás y cómo
podemos hacer lo mismo en estos días nosotros. Esta es la palabra de Dios. Y lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, durante la gran tribulación, los ángeles estarán predicando el evangelio del Señor. Esa es la misericordia de Dios, que aún durante la gran tribulación, los ángeles van a estar predicando el evangelio de Dios. Miremos Apocalipsis 14, 6, 13. Dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y dice el versículo 8: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el versículo 9, hermanos, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del agua de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre y delante de los santos, los ángeles y del Cordero. Versículo 11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, son 3 ángeles que van a estar llevando el evangelio del Señor. Ahora, para terminar, hermanos, yo quiero que veamos esto que acabamos de leer y entender, de leer y estudiar. No estamos diciendo que como hay otra oportunidad, pues esperemos a esa oportunidad. Que mucha gente dice: ay, pero si me quedo en la tribulación, pues después de la gran tribulación salgo, ¿verdad? Y créanme que es peligroso rechazar nosotros la verdad. No importa cuándo se viva. Porque el tiempo para ser salvo es hoy, no mañana. El tiempo para coger la palabra de Dios y colocarla en nuestro corazón y practicarla es hoy, no mañana. Si tú rehusas ser salvo hoy, ¿qué o quién te hace pensar que estarás dispuesto a ser salvo en el futuro? Si no recibes la palabra de Dios hoy y su ofrecimiento de salvación hoy, que es gratis, que es de misericordia, ¿quién te garantiza a ti que en el futuro vas a recibirla? Pensemos lo siguiente, hermanos. Una persona que rehúsa a confiar en Cristo cuando es fácil, cuando hay poca o ninguna persecución, ¿por qué va a estar dispuesta a confiar en Cristo mañana? Cuando será difícil, cuando los creyentes serán perseguidos, cuando la tribulación va a estar en pleno furor. Muchos van a perder su vida. ¿Por causa qué? De la fe. Los que rechazan el evangelio hoy están en peligro de rechazar el evangelio mañana. La persona que rechaza el evangelio antes del rapto podría ser la persona que adora al hombre de pecado durante la tribulación, hermanos. ¿Quiénes son incrédulos hoy? Probablemente serán incrédulos mañana. Si no creemos en hoy en Dios, que vemos su misericordia, su bondad, su gracia, su perdón, ¿cómo vamos a creer en Él mañana cuando estamos viendo los castigos que están sobre nosotros? Si la gente hoy vive cualquier problema y le echan la culpa a Dios y le reclaman: Señor, ¿por qué a mí? Hace poco estaba viendo el noticiero de Acapulco y una señora decía: no entiendo por qué Dios nos castiga de esa manera. Y entre mí yo pensaba: qué señora tan ignorante. ¿Quién se atreve a preguntarle a Dios por qué me castiga de esa manera? Hemos de preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué no me castigas de la manera que merezco? Si yo merecería ser castigado todo el día. ¿Por qué? Por mi manera de ser. Entonces, hermanos, no queremos pensar que Dios no pueda salvar
incluso a quienes en un momento rechazaron su verdad. Dice la palabra de Dios que si aún en el último momento de tu vida recibes a Cristo en tu corazón, serás salvo. Entonces, sea ahora salvo. Recuerda que este tiempo de tribulación que hemos estado estudiando, ese capítulo que hemos visto, hermanos, puede empezar pronto. Hermanos, el rapto puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento va a ocurrir el rapto. Y dijimos la pasada que es un segundo que va a ocurrir, ¿verdad? Y luego va a comenzar la tribulación. Yo creo que escuchemos esta alabanza, hermanos. Mientras que la escuchamos, vamos a pensar, vamos a meditar lo que verdaderamente significa para la iglesia la gran tribulación. Yo quiero que te identifiques tú en el que se queda. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escucha a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando
dice el Señor, y si me fuera y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿te irías con Él o te quedarás? Si Cristo viniera en ese momento, ¿te irías con Él o te quedarás? ¿Tú estás seguro de tu salvación? ¿Usted está seguro que tiene la vida eterna? ¿Está preparado para enfrentar el final de los tiempos? Este es un buen momento, hermanos, para que recapacitemos y pensemos. Si Cristo viniera hoy, ¿estoy preparado? ¿Sería parte de los que me voy o sería parte de los que se quedan buscando la familia? Vamos a tomar el día de hoy la Santa Cena y tomar un tiempo para reflexionar. Vamos a tomar un tiempo en el cual vamos a abrir nuestro corazón y verdaderamente examinarnos nosotros mismos. Si estamos o no estamos seguros de ser salvos. Vamos a terminar este tiempo para que le pidamos al Señor que nos muestre, nos revele qué nos falta o qué tenemos aún que cambiar, sacar de nuestro corazón. Pide al Señor que nos perdone en su infinita misericordia y que nos lleve a Él, que nos coloque en nuestro corazón el deseo de arrepentirnos y de buscarlo verdaderamente como se debe ser. Dile perdón al Señor porque hemos sido unos cristianos de medio tiempo, no hemos sido unos creyentes de tiempo completo. Hermanos, hoy es el día, hoy es el tiempo en que el Señor nos está colocando en nuestro corazón esa inquietud. Cristo viene. Cristo viene. Así como su palabra nos enseña, vamos a tomar un tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Vamos a pedirle al Señor que sea Él trayendo a nuestra mente, renovando nuestro pensamiento, permitiéndonos ver aún lo que nosotros con nuestros ojos naturales no vemos. Pidamos al Señor que esa gracia que nos está permitiendo disfrutar hoy, antes de que comience la 70 semana, la podamos nosotros aprovechar, que entendamos que es una oportunidad más que el Señor nos está brindando para que podamos partir con Él. Abre tu corazón y con tus propias palabras pide al Señor misericordia, pide al Señor perdón, dale gracias a Dios y sobre todo pídele que no te sueltes de su mano. Nosotros como iglesia necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros como seres humanos necesitamos la presencia de nuestra vida. Como familia necesitamos la presencia de nuestra vida. Como esposos, como esposas, como madres, como padres, como hijos, necesitamos la presencia de nuestra vida. Y por eso hoy saquemos un tiempo para clamarle al Señor y suplicarle que su presencia permanezca en nosotros, que nosotros no demos lugar para que se rompa esa relación. Hermanos, llegó el día de restaurar la relación con Cristo. No sabemos esa oportunidad hasta cuándo vamos a disfrutarla. Debemos de vivir cada día como si fuera el último día. Debemos de vivir cada momento como si fuera el último momento. Y hoy el Señor nos está dando esa gran oportunidad, que abramos nuestro corazón y nos entreguemos a Él en cuerpo, alma y mente.
después de examinarnos nuestro corazón y clamar al Señor que nos ayude a ver nuestros defectos, nuestros pecados para salir de ellos, el Señor en su palabra nos enseña que la noche antes de ser sacrificado se reunió con discípulos y tomó el pan y dando gracias a Dios lo partió y dijo: comed, hermanos, este pan que es símbolo de mi carne que va a ser crucificada por el perdón de sus pecados. Comamos la carne. De esa misma manera también tomó la copa y dando gracias a Dios la levantó y dijo: esta copa es señal de la sangre que va a ser derramada en la cruz del Calvario para limpieza de tus pecados. Tomemos la copa. Señor Dios y Padre bueno, hoy te damos gracias, Señor de los cielos, Señor, por esta libertad que tenemos, Señor, de rendirte culto a ti, Señor de los cielos, Señor. Por esta libertad que tenemos, Dios de los cielos, de escuchar tu palabra, Señor. Esta libertad que tenemos, Señor, de adorarte, de glorificar tu nombre, Señor. Padre, pero por favor, que no perdamos, Dios mío, el norte, Dios de los cielos, Señor. Que estemos, Dios mío, enfocados, Dios mío, los cielos, Señor. Que estos momentos, Señor, como iglesia, Señor, son los que tenemos que disfrutar, Señor. Cuando estamos en tu presencia, Dios de los cielos, Señor. Cuando estamos, Dios de los cielos, Señor, disfrutando, Señor, de tu presencia, de los cielos, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu bendición, Señor, descienda, Dios mío, sobre esta congregación, Dios mío, Señor. Que seas tú limpiando nuestras mentes, nuestros corazones, Dios mío, Señor, trayendo paz, esa paz interior, Señor Padre. Esa paz que tu palabra nos da, Señor de los cielos, Señor. Que seas tú, Señor, limpiando, Dios mío, sobre todo obstáculo que quiera levantarse para impedir, Dios mío, que tengamos una relación contigo, Señor. Y sobre todo, Señor Dios, que cada momento, Señor, sintamos la necesidad de arrepentirnos, Dios mío, Señor, y estar preparados, Dios, para el momento que tú llegues, Dios mío, Señor, poder partir contigo, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu misericordia, por tus promesas, Señor, los cielos, Señor. Y gracias, Dios, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por ser mi Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén.